El Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios porque estamos otra vez en su casa de adoración. Les vamos a pedir que se pongan de pie. Vamos a comenzar este servicio y darle gracias a Dios por la oportunidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 40 y vamos a leer del 6 hasta el 8. Gracias, Dios. Isaías 40 del 6 al 8. Amén, estamos ahí. Dice la palabra del Señor. Este es el Señor hablando con el profeta. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que de toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Dice que todo va a pasar, hermanos, todo va a pasar. Aunque ahorita anda todo el mundo asustado porque piensan que el COVID no va a pasar, el COVID también va a pasar, porque eso dice la Biblia. Pero lo único que no va a pasar es la palabra de Dios, la palabra que Dios dejó escrita para esta situación, para darnos fortaleza. Dios permanece el mismo. Amén. Su palabra permanece la misma. Dios todavía está con nosotros, escuchándonos, sosteniéndonos y siempre extendiéndonos su paz. Su paz que a veces no la entendemos, pero la tenemos, ¿verdad? Vamos a orar para darle gracias al Señor y para comenzar este culto del día de hoy. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das una vez más, Señor, de venir a tu casa de adoración para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre. Señor, te seguimos pidiendo, Señor, con todo nuestro corazón, te rogamos que cubras a esta nación con tu paz. Señor, la gente anda desesperada porque no sabe qué hacer, Señor, cuando lo único que necesitamos es confiar en ti. Te pedimos, Señor, que tú traigas paz al corazón atribulado. Señor, dale paz al que ya no se acuerda de los milagros que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Recuérdanos, Señor, que tú hasta aquí nos has sostenido con tu mano fiel y poderosa. Señor, no tenemos por qué tener miedo. Tenemos, Señor, que confiar en ti. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tu misericordia nos sigue llevando día con día. Amén. Gracias, Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Mire que una cosa es que nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? De que vamos a estar bien, y si no estamos bien, Él de todos modos nos va a llevar adelante. Pero no quiere decir que no vamos a hacer caso a lo que el gobierno nos dice que tenemos que hacer, ¿verdad? También eso tenemos que hacer caso, pero no nos podemos ir ni a un extremo ni al otro tampoco. Hay que hacer caso a lo que las reglas del pueblo donde vivimos nos dicen. Amén. Vamos a cantar para adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. De sanidad, liberación, se mueve el Espíritu de Dios. De sanidad, liberación, se mueve el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. De sanidad, liberación, se mueve el Espíritu de Dios. De sanidad, liberación, se mueve el Espíritu de Dios. Debemos alzar y cantar.
Jehová. Santo, 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 Dios que nos redime, porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Lléname, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Estamos esperando un avivamiento, estamos esperando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Vamos a cantar otros coros, hermanos, músicos. Y después de estos coros les vamos a pedir a los niños que pasen aquí atrás con los hermanos Gutiérrez a su culto infantil. Gloria a Dios. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David reía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad,
Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía de su presencia. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a los niños que vayan pasando para su clase ahí atrás. Gloria a Dios. Damos una vez más la bienvenida a todos los que han llegado a la casa del Señor. Damos una cordial bienvenida también a los que se están sintonizando en las redes sociales. Tal vez no podemos estar juntos en el mismo lugar por la situación que estamos enfrentando, pero lo que sí podemos hacer juntos a una misma voz es decir que no hay Dios como nuestro Dios. Amén. Estemos donde estemos, no hay Dios como nuestro Dios, que ha suplido cada una de nuestras necesidades hasta el día de hoy. Fíjense, hermanos, que conocemos algunos pastores de nuestro distrito, del distrito oeste, y fíjese que como la mitad de las iglesias, hermanos, no han podido abrir porque no hay sostenimiento económico, ¿verdad? Muchos hermanos desafortunadamente por la situación han perdido sus empleos y la iglesia no se ha podido sostener. Entonces le damos muchas gracias a Dios porque ese no es el caso aquí, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar las bendiciones que Dios nos da y agradecer que Él nos ha seguido sosteniendo hasta el día de hoy. Amén. Damos muchas gracias a los hermanos que ayer vinieron a el almuerzo con nosotros. Damos muchas gracias a Dios por la vida de ustedes que han ayudado mucho para la obra y que a lo mejor ya están cansados, pero el tiempo todavía no se les ha terminado. Amén. Hay que seguir adelante porque las generaciones que vienen atrás de ustedes necesitan de sus oraciones, de sus consejos, de toda la ayuda que ustedes puedan darles. Amén. Vamos mañana las hermanas, a las damas, departamento de damas, las esperamos a las 9 de la mañana en el comedor para un almuerzo, un convivio. Hay que empezar a volver a la normalidad hasta donde nos permite y siguiendo los consejos que nos da el CDC, ¿verdad? Eso sí hay que tomarlo en cuenta en todo momento. Y pues vamos a seguir dándole gracias a Dios porque hasta aquí estamos de pie. Amén. Vamos a cantar, hermanos, unos coros de adoración para pasar la parte a la palabra del Señor. Amén. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. A tus pies ante mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande
glorificamos tu nombre, Padre de mi bendito. corazón Oh, we thank you, God Almighty. a tus pies. Thank you, Heavenly Father. Oh, Entrego lo hallelujah. que soy. Gracias, Señor. Ese lugar Gracias, Señor. brilla Bueno y maravilloso eres tú, mi Dios. donde Aleluya. nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permanecer, Gracias, Dios. Te alabo, Padre. postrado Bendecimos tu nombre, mi Señor. a tus pies. Glorificamos tu santo nombre, mi Dios. Aquí permanecer a los pies de Cristo. Y aquí permanecer postrado a tus pies. Y aquí permanecer a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos. No hay lugar más We worship you, alto, God. más grande que estar a tus Thank you, pies, God Almighty. Hallelujah. estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Gracias, Señor. estar a tus Alabo y bendigo tu santo nombre, mi Dios. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Padre. Te damos gracias a ti, mi Dios, porque verdaderamente, mi Señor, es hermoso estar en tu presencia, mi Señor. No hay mejor lugar que estar en tu presencia, mi Señor. Yo te pido que en esta hora, Padre bendito, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, mi Dios. El propósito que tú siempre tienes para nosotros es de cambio, mi Señor. Es de bendición, es de un mejor lugar, Padre. En ocasiones nosotros no nos dejamos, Padre. Pero yo te pido en esta hora que tú traigas convicción a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas, mi Dios. Y podamos tomar este cambio que tú quieres para nosotros. En tu santo nombre, mi Dios, te lo pedimos. Amén, Padre, aleluya. Damos gracias al grupo de alabanza, damos gracias a ustedes también, hermanos. Pueden guardar su lugar. Sabe que en esta semana, hermanos, cumplimos 2 años exactamente que estamos aquí en Dumas, mi familia y yo, pastoreando Templo Elim, ¿verdad? Entonces, más o menos en estos 2 años, hermanos, pues ha habido por lo menos 55 semanas, ¿verdad? Por lo menos 55 semanas. Ese quiere decir, hermano, que por lo menos he predicado 55 veces, porque a veces predicaba el domingo en la mañana y en la tarde, y de vez en cuando un miércoles, ¿verdad? Y en estos 55 sermones o enseñanzas que se han predicado, hermanos, yo sé que ha habido en muchas ocasiones que he predicado de lo que voy a predicar ahora. Ahora, el sermón, hermanos, ¿verdad? Se escribe, la enseñanza se escribe, las enseñanzas de la escuela dominical que viene en el expositor, pues se escriben, ¿verdad? Entonces, uno que es el mensajero de Dios, la presenta a la iglesia. Entonces, es decisión de la iglesia
tomar la enseñanza o no tomar la enseñanza. Es decisión de la iglesia poner en acto, poner en hecho, poner por hecho lo que está escuchando, lo que está haciendo. En ocasiones es una predicación de ánimo en donde usted se anima. En ocasiones es una predicación, ¿verdad, hermanos? De convicción, en donde trae convicción a su vida y usted, ¿verdad? Pues trae esa convicción y usted se arrepiente o se mueve a lo que tiene que hacer. En ocasiones es un sermón evangelístico y hay personas que han recibido a Cristo como su Salvador. En ocasiones la enseñanza es doctrinal y se alinean los pensamientos, las ideologías, los conocimientos, las enseñanzas según como tienen que ir con la doctrina. En ocasiones es un mensaje de devoción, en donde la intención del predicador es intensificar en el creyente el sentimiento de amor, devoción hacia Dios. O sea, el propósito del predicador de la enseñanza es de guiarnos a amar más a Dios. En ocasiones la enseñanza es de consagración y el punto es estimular al creyente a dedicar esos talentos de tiempo, de influencia al servicio de Dios. En ocasiones hemos necesitado sermones de aliento, enseñanzas de aliento, en donde el propósito es de ayudar al creyente según las normas de conductas diarias de nuestras relaciones que tenemos que hacer. Y déjenme le digo, hermanos, que durante todas estas 52, 53 semanas que hemos estado con ustedes, en una y otra ocasión el Señor me ha dirigido a enseñar sobre el perdón. En mi opinión es el sermón que más he predicado aquí con ustedes, hermanos, ¿verdad? A lo mejor haré otro, ahí la tengo en lista, ¿verdad? Si usted me dice, yo pienso que no, hermanos, lo cuento y miramos a ver si es cierto en mi opinión o no en mi opinión, ¿verdad? Porque no lo revisé, según es lo que pienso. Me recuerdo que cuando apenas llegamos, estábamos en el expositor en una enseñanza, pero la siguiente enseñanza que seguía era todo un trimestre que avalaba del perdón y de la reconciliación, ¿verdad? El trimestre dura, ¿qué? Casi 3 meses. Ahí con esa nomás casi le aseguro que así fue. Después estudiamos las cartas paulinas de prisión, en donde se incluye la de Filemón, que es del perdón. Entonces yo estoy seguro, hermanos, que es de lo que más hemos predicado aquí. Y no es por casualidad, sino porque es necesario. Es lo que necesitamos. Porque el Señor habla a nuestro pueblo, o a su pueblo, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, hace 3 semanas empecé a predicar de nuestro llamado general, que era la santificación, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que era la santificación, que era a ver, ya se me olvidaron, pero ahorita la saco aquí enfrente. Bueno, ahorita de repaso. Pero el caso es de que ahora, hermanos, lo vamos a hablar sobre el perdón. Y así así sentados, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo 5, versículo 9. Yo sé que muchos de ustedes en su corazón, hermanos, ya dijeron, de todos modos no lo va a perdonar. Pero déjenme le digo, hermanos, ¿verdad? Es una oportunidad que Dios nos está dando. Durante estas 3 semanas, hermanos, hemos llamado el llamado general de todo creyente. La primera semana hablé de 2 de ellos, que es el llamado a la santidad, el llamado a conocer a Dios íntimamente, o sea, de tener una relación con Él. Y la semana pasada, hermanos, ¿verdad? De lo que enseñé era de llamados a ser libres y servirnos los unos a los otros. Y en esta semana estaré hablando de el perdón. Antes de servir en cualquier capacidad en la iglesia, hermanos, nuestro primer llamado es estos 4 puntos de los que les he estado hablando durante las últimas semanas. Antes de usted servir en alabanza, usted tiene que preocuparse de tener una relación con Dios. Usted tiene que preocuparse de ser santo, de santificarse. Usted tiene que preocuparse de servir a los demás. Antes de usted servir como líder de jóvenes, de varones, de damas, como ujier, como el que viene a limpiar la iglesia, como el que estaciona los carros allá afuera, como cualquier llamado que usted tenga, hermanos. Nuestro primer llamado son estas 4 cosas.
servir a los demás, santificación, perdonarnos los unos a los otros. Antes de cualquier cosa tenemos que contestar, hermanos, este llamamiento. Y en esta hora, ¿verdad?, estaremos ahí leyendo en eso que les acabo de decir. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué, hermanos? Y la cosa es, hermanos, es que cuando nos conviene, ¿quiénes somos? Como que no están muy convencidos, ¿verdad? Pues ahora no se van a convencer, yo sé. Pero cuando nos conviene, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, real sacerdocio, nación santa, aleluya, gloria a Dios. Pero la palabra de Dios también me dice, hermanos, que los hijos de Dios son pacificadores. ¿Qué quiere decir eso de pacificadores, hermanos? Ahorita vamos para allá, pero en la semana pasada me quedé ahí en Primera de Pedro 3:9, en donde Pedro dice: si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. O sea, ¿cómo es posible, hermanos, que Pablo, el corta orejas, le decían allá en el barrio, ¿verdad? Y cómo es posible que Pablo, hermanos, ¿verdad?, el que se aventaba, hermanos, ¿verdad?, de cualquier situación, el que era el más aventado de todos los apóstoles, Pedro, perdón, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Pedro, hermanos, es que a Pablo también le decían corta orejas, pero era por otra razón, hermano, no se crea, hermanos, ¿verdad? Pero el Pedro, hermanos, el corta orejas, el que era muy tosco para toda la situación, hermanos. ¿Cómo es posible de que que era de pocas pulgas, dicen por ahí? ¿Cómo es posible que él ahora esté escribiendo esta carta, hermanos? En donde dice: si alguien le hace lo malo, no le ande cortando la oreja, ¿verdad? Mejor, como enseñó Jesucristo, pónganle la otra mejilla. Dice: si alguien lo insulta, no contesten el mismo insulto. Al contrario, pídale a Dios que lo bendiga a esa persona. Pídale a Dios que lo bendiga, pídale a Dios que lo perdone. Y dice, hermanos, que el Señor nos escogió a nosotros para bendición de esa persona que nos insulta, para bendición de esa persona que nos trata mal, que ha levantado falsos en contra de nosotros. Dios, hermanos, nos ha escogido para hacer bendición a esas personas, llamados a perdonar y ser de bendición a los que nos hacen el mal. Pues ¿cómo está eso, hermanos? ¿Cómo es que Pedro, un hombre de carácter impulsivo e impetuoso como cerillito, le decían por ahí, rápidamente quería reaccionar y en muchas ocasiones reaccionaba negativamente? Mas ahora él había desarrollado cualidades de compasión y de humildad a través de aferrarse a lo que Dios tenía para él, hermanos. Fue de la manera que Pedro, hermanos, pudo cambiar su carácter, pudo cambiar quién era, porque él se dejó que Jesucristo, hermanos, lo moldeara. Él se dejó que Jesucristo quitara todas esas cosas. Él se dejó que a través del Espíritu Santo él fuera una persona diferente, hermanos. Mas ahora, hermanos, él había desarrollado una cualidad de compasión, de humildad, de aferrarse a lo que Dios tenía para él. Déjeme le digo, hermanos, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, ellos, hermanos, o él está en el negocio de perdonar y de restaurar relaciones. Está tanto en el negocio, hermanos, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este tema, hermanos, es algo que vemos en muchas ocasiones en la palabra de Dios desde el principio. Lo vemos en Adán y Eva, en Abraham, en Isaac, en Israel, en José, en Moisés, hermanos, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. En el Nuevo Testamento, una y otra vez, todo el libro de Filemón, hermanos, es dedicado al perdón, a la reconciliación en varias ocasiones. Y en las cartas del Nuevo Testamento lo vemos una y otra vez. Vemos a Pablo y a Bernabé que pudieron resolver su situación. Miramos que Pablo, hermanos, decía que Marcos no lo quería llevar con él, ¿verdad? Y luego después dice que le era útil. También lo vemos ahí en primera carta de Corintios, hermanos, porque los corintios andaban hablando mal de Pablo. Y Pablo les escribió una carta para reconciliar esa relación. Y no fue suficiente una carta, sino que la segunda carta, hermanos, él le llama de gozo, porque pudieron reconciliar las cosas que tenían en contra.
Vemos varios ejemplos de personas que pudieron vencer el perdón y las bendiciones que recibieron de parte de Dios gracias a que no se aferraron al rencor, sino que se aferraron, hermanos, a la palabra de Dios y a la verdad a la que ella encaja. Hay esperanza, hermanos, en el gozo. Por eso es porque debemos de perdonar. Hay esperanza en gozo, por eso debemos de perdonar. Conocemos el capítulo 5 de Mateo como el Sermón del Monte, en donde Jesucristo empieza con una serie de bendiciones, de bienaventuranzas, que habla de que habla de cómo ser afortunado y feliz. Otras versiones en la Biblia dicen felices son los que, y luego etcétera, dichosos son los que, y ya dicen unas cosas ahí, lo que le llamamos las bienaventuranzas. Y no es que estas palabras prometen carcajadas. De hecho, las palabras que Jesús está hablando van en contra de la mentalidad que hay en el mundo, hermanos. Jesús no está prometiendo prosperidad ni carcajadas de felicidad terrenal. De hecho, Él está poniendo de cabeza el concepto de la felicidad que hay en el mundo. Para Jesús, hermanos, la felicidad es la esperanza y el gozo independientemente de las circunstancias externas. Pablo escribe toda una carta a eso, hermanos. Y lo curioso de la situación, hermanos, es que como cristianos están todas las cartas, están todas las enseñanzas, y de todos modos decimos, pues que no lo puedo perdonar. Yo sé que no lo puede perdonar. Pero si usted se deja perdonar, si usted se deja que Dios lo perdone a usted, usted va a poder perdonar. Y ahorita vamos para allá. No se me adelante. Esperanza y gozo tienen los pacificadores, pues ellos, hermanos, seremos llamados hijos de Dios. Los que tienen paz verdadera con Dios, hermanos, harán cualquier esfuerzo para mostrarse pacíficos con otros, incluso, hermanos, con sus enemigos. Algo maravilloso de la situación que está pasando, hermanos, ahorita en nosotros, algo maravilloso que está pasando en la situación que vivimos actualmente en los Estados Unidos, en donde le llamamos los fake news, las noticias falsas, ¿verdad? Dijeron por ahí. Y nosotros decimos noticias falsas. Nomás ponen atención a las cosas que quieren poner atención. Es que quieren la división. Lo bueno es que los del otro bando no quieren división, porque hacen lo mismo. Se quejan de que la noticia, la prensa, nomás da lo que le conviene. Pero los del otro bando son muy rápidos también para poner nomás lo que le conviene. Y hay muchas personas que defendemos que no son pacificadores, hermanos. Aunque sean hijos de Dios, no son pacificadores, aunque van contra lo que dice la palabra de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Porque dice que la palabra de Dios, los pacificadores son bendecidos. ¿Por qué? Porque son pacificadores. ¿Y cómo serán llamados? Y los que no son pacificadores, ¿de quién serán hijos, hermanos? Pues quién sabe, ¿verdad? De su mamá, dijo por ahí alguien. No, pues pobrecita la mamá, ¿verdad? ¿Y dónde la mandamos ya? Pero bueno, otra importancia, hermanos, de por qué debemos de perdonar. Debemos de perdonar porque hay esperanza y gozo para nosotros y podemos perdonar. Debemos de perdonar, hermanos, porque es una característica de la familia de Dios. Cuando miran a Moisés, los que me conocen o los que no me conocían y de repente lo miran enfrente de mí, dicen, es igualito a ti, ¿verdad? Me miran a mi papá y me miran a mí y dicen, son igualitos. Nos miran los tres juntos y dicen, parecen que son una gota de agua. Yo a los 13 años, hermanos, ¿verdad? No lo hagan. Young people, don't do this. Yo llamaba a la escuela y les decía, es que mi hijo Moisés no va a poder ir a la escuela ahora. ¿Por qué no? Es que está muy enfermo, ¿verdad? Y ellos pensaban que era mi papá, o sea, pues digo, no lo hagan, ¿verdad? Eso era antes de que yo conociera a Dios, ¿verdad, hermanos? Pero la cosa es, hermanos, es de que yo como hijo de mi papá, tengo características de mi papá. Usted como hijo de su mamá, de su papá, tiene características de sus papás. A veces, hermanos, es curioso porque yo he conocido de personas que ni conocen a su papá. Pero hay personas que conocen al papá y al hijo, aunque los dos, hijo y el papá, no se conozcan.
Y la persona dice, son idénticos, tienen los mismos modales, hablan igualito, caminan igual. ¿Cómo si nunca se conocieron? De perdida yo miraba a mi papá caminar, caminamos igual, ¿verdad? Y eso que a mí no me duele la rodilla, hermanos, y de todo modo rengueo, ¿verdad? Dijo Yesenia, Moses, your dad's bald, your grandpa's bald, you're probably going to be bald too. Y luego le dice Moses, that's okay, I'm still not going to shave my head, ¿verdad? Porque no le gusta cortarse el pelo. Pero la cosa es, hermanos, es que como hijos de una familia tenemos características que nos distinguen como hijos de esa familia. Si nos llamamos hijos de Dios, ¿cómo es que no nos parecemos a Dios? Es que Dios está en un proceso. Después de 30 años y todavía seguimos igual. Es que Dios no es condenador, es un Dios de amor. There you go. Lesson number 1. God is a God of love. Dios es Dios de amor. Dios de amar a las personas. Deje de condenarlos. Oh, no, hermano, es que así no es la cosa, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, una característica de la familia de Dios. El problema de ser pacificador es que es extremadamente difícil. Hasta para los más humildes que hay entre vosotros. Es contradictorio y contracultural. De hecho, hermanos, en nuestra cultura se ve como una buena expresión, ¿verdad? Decimos, no, es que este niño no es nada dejado. Está bien para que no lo hagan tonto. No te dejes, si te dicen algo tú también. Y pégale otra vez. El que me la hace, me la paga. Ya se le acabó su tontito o su tontita, dicen por ahí. Ya sacó las uñas, la burra no era arisca, la hicieron. Y un montón de otros dichos y palabreríos populares que decimos. Y lo peor es que somos cristianos. Ayúdanos, Señor, decía una hermana allá de donde yo vengo. Aquí nadie dice nada, es porque traen cubrebocas. No. Oh God, help us, Father. Nos debería dar cubrebocas verdaderamente, es el Señor, ¿verdad? Pero no para abstenernos del virus, sino para abstenernos de decir tantas necedades que en ocasiones decimos. Y me incluyo junto con ustedes, hermanos, para que no se ofenda, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué decimos estas cosas si somos hijos de Dios? Es que la carne es débil, hermano, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios que nos ha dado espíritu, ¿verdad? De dominio propio, de poder, ¿verdad? De amor. ¿Es hijo de Dios? Es la pregunta. ¿Es hijo de Dios? ¿Es hija de Dios? Gloria a Dios. Por fe, hermanos. Ok. Para todo tenemos una respuesta, ¿verdad, hermanos? Somos muy bíblicos cuando nos conviene. Pero ahí le voy. Vamos a leer ahí en Romanos 8, versículo 13. Esta es la traducción del lenguaje actual. Aquel hermano Arturo la va a poner acá arriba para que la leemos todos juntos. Dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, o sea, aquí está Pablo hablándole a los romanos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo, ¿cómo son llamados, hermanos? Hijos de Dios. ¿Queremos ser hijos de Dios, sí o no? Amén. El perdonar y ser pacificador, hermanos, es parte de la santificación. En una ocasión ahí, ¿verdad? En el versículo 6 ahí de Mateo, Pedro, ¿verdad? Siempre queriendo ser el mejor estudiante, le pregunta ahí a Jesucristo, ¿y será suficiente con perdonar 7 veces? Según la tradición, hermanos, los rabinos enseñaban que con 3 veces era suficiente. Pedro, ¿verdad? Ya Pedro lo traía en la sangre, hermanos, ¿verdad? Porque por eso pudo escribir después eso otro en primera de Pedro que leímos al principio. Entonces Pedro, hermanos, dice, pues si los rabinos enseñan 3, 3 más 3 son 6. Y yo todavía digo una vez más. O sea, Pedro enseñaba el concepto, entendía el concepto, aunque no lo entendiera, aunque no lo hacía. Entendía el concepto aunque no lo hiciera. Yes. Así estamos nosotros en muchas ocasiones. We understand, lo sabemos, lo entendemos, pero cómo batallamos para ponerlo en práctica. Amén. Todos estamos igual. Hasta el más santo y el más humilde. Y la cosa es, hermanos, desde que Pedro dice 3, 6 y una vez más. O sea,
Que Pedro estaba queriendo decir lo mismo, ¿verdad? No más que 7, pues está bien fácil contarlos, lo cuenta en 2 manos. Entonces Jesús, lo hace, he one-ups him, ¿verdad? Como esos que no le dejan ganar una en las historias, ¿verdad? Oh, es que mi papá tenía un caballo, mi abuelo tenía 2 carretas con 20 caballos en cada carreta, así le ha tocado de esos. Pues así Jesucristo se la jugó a Pedro en este instante. Perdonará 70 veces 7. No sé si era bueno para las matemáticas o traía su celular con calculadora. Pero queriendo decir, hermanos, que no importa las veces, debemos de perdonar. ¿Por qué debemos de perdonar? Para ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué debemos de perdonar, hermanos? Porque es una característica de la familia de Dios. ¿Por qué debemos de perdonar, hermanos? Porque hay esperanza y gozo para todo aquel que está dispuesto a hacerlo. Mateo 5, 38 al 48. Vamos a leer ahí un poquito y el hermano lo va a poner acá enfrente, hermanos. Vamos a leer el versículo 38. El propósito de esta ley, perdón, estoy leyendo acá en vez de la Biblia. Vamos al 38. Dice: oíste fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa sí no la sabemos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos cristianos ha escuchado usted que dicen eso? Es que ojo por ojo y diente por diente. No, es que ahí está escrito en la ley. La palabra de Dios dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo dicen? Si soy santo, no sonso. ¿Quién sabe cómo dicen por ahí? Soy manso, no sonso. Algo por ahí dice la gente. Un montón de cosas que nos aprendemos en vez de aprendernos los buenos versículos de la Biblia. Entonces, hermanos, fíjense cómo distorsionamos la palabra de Dios. Esto, hermanos, ¿verdad? De ojo por ojo y diente por diente. El propósito de la ley, allí cuando habla de esto, no está hablando de venganza personal, hermanos, sino que más bien está hablando de ofrecer misericordia. Totalmente al revés entendimos la cosa, hermanos. Totalmente al revés la entendimos o la entendieron. Para no incluirme junto con nosotros, con ellos, ¿verdad? Nos incluimos. Que el juez en cargo castigara según el delito, que el castigo no fuera muy severo, o sea, que el castigo valorara lo que cometió. Si se robó un granito de arena, ¿verdad? Pues que no le castigaran como si se robó todo el costal. Era para eso esta ley, hermanos. Sino que el juez que no fuera muy estricto ni muy liviano tampoco, o sea, que fuera exactamente a la medida que debería de juzgar. Sin embargo, esta frase es usada y se continúa usando como justificación a la venganza. ¿Sí o no? Amén. Me voy a contestar yo mismo, hermano, para emocionarme más. En versículo 39. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El 40. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y el que quiera que te obligue a llegar carga por 1 milla, tú llévala 2. Y al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Ah? No, es que le piden la mano y agarran la pata, dicen por ahí, ¿verdad? Está bien, el Señor dice que así debe de ser, ¿verdad? No, es que ya no le hablas al hermano no sé quién. No me pagó $20 que le presté hace 20 años. Por $20, toma, y te van 40. Ya perdónalo, por favor. No seas tan miserable. Y eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos. Pero no queremos tomar eso. Pero sanidad, aleluya. Salvación, oh yes. Bendición, sí, por favor. Esto es bendición, hermanos. Esto es la bendición de Dios. No debemos, hermanos, de guardar resentimientos, sino más bien deberíamos de amar y perdonar. La acción de amar y perdonar, hermanos, es una acción fuera de lo normal. Por eso usted dice, es que no lo puedo perdonar. De la misma manera que usted por sus acciones no puede ganar la salvación. De la misma manera, hermanos, por mucho que usted venga a la iglesia, usted no es salvo porque viene a la iglesia.
El perdonar, hermanos, es un don de Dios. Es algo sobrenatural. Usted te tiene que dejar, hermanos, que Dios trabaje en su corazón para que usted pueda perdonar. Porque es un acto sobrenatural. Solo Dios, hermanos, puede dar este tipo de fuerzas para amar como Él lo hace. Y por eso seremos llamados hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. ¿Dónde me quedé? 40, 42. Dice: al que te pida dale, y el que quiera tomar de ti préstaselo, no se lo rehuses. 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues está bien fácil, ¿verdad? Esta declaración, hermanos, será ofensiva para el pueblo. Esta declaración era ofensiva. Bueno, vamos a seguir leyendo, déjame sigo leyendo. Dice el 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover lo justo y lo injusto. Déjeme regreso un poquito, hermanos, en donde el Señor dice, si te dan una bofetada, pon la otra, ¿verdad? Esta declaración era ofensiva para el pueblo judío, hermanos, porque ellos esperaban un Mesías que los libraría de la opresión de Roma. Y cómo era posible, hermanos, cómo era posible que el Mesías diera la otra mejilla cuando él estuviera siendo atacado. Porque una vez más, ellos estaban esperando un libertador, hermanos, porque ellos estaban siendo oprimidos. Cuando alguien está siendo oprimido, no va a poner la otra mejilla, es del pensamiento que tenemos. Ellos estaban pasando tiempos de opresión, de injusticia. Ellos buscaban, hermanos, represalia, desquitarse, liberarse. Mas Jesús, hermanos, estaba planteando ceder nuestros derechos en vez de defenderlos. Eso va muy en contra de lo que miramos en las noticias ahorita, especialmente entre el mundo cristiano, ¿sí o no? El hermano MacArthur en California le metió un lawsuit al Estado, ¿verdad? Porque no lo dejaban tener iglesia, y ganó el hermano MacArthur, gloria a Dios que ganó. Pero la iglesia está demandando derechos, y digo, pues está bien, no le digo que no. Pero, hermanos, en ocasiones nos vamos al otro extremo. Estamos dispuestos a no ser reconocidos como hijo de Dios. ¿Se acuerda usted cuando andaba en la rebeldía con su papá, con su mamá? En donde usted hacía cosas que si su mamá lo viera, estuviera avergonzado de lo que anda haciendo. Hay cosas que usted hizo en su juventud, en su rebeldía, que ojalá y que mi mamá nunca se dé cuenta de esas cosas. Pero por defender a Dios y la iglesia, supuestamente, hacemos un montón de barbaridades. ¿Sí o no? Bueno, nosotros no, otros. Gloria a Dios. Mas Jesús, hermanos, estaba planteando ceder nuestros derechos en vez de defenderlos. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente ahorita? Y ahí anda vuelta loca en marchas y no sé qué. Dijo el pastor allá, un pastor de Juaritos, hermanos, porque él así habla. Dice que él es el pastor más loco de los pelos duros. No porque traiga los pelos duros, ¿verdad, hermanos? Sino porque él tiene una obra en donde recoge todos los indigentes, se dice la palabra, y drogaditos, etcétera, y los lleva a un centro de rehabilitación. Puros loquitos ahí con él, palabras de él, no mías. Y dijo, hermanos, fíjese lo que dijo, y díganme si no: la iglesia está cerrada porque quieren. No es cierto. Bueno, espérame. Júntense a orar de 10 personas cada día. Si tienen 70 la iglesia, en una semana ya tuvieron un culto. Si tienen más de 70, ponga diferentes horas en el día. Ay, no, hermano, es que yo estoy muy ocupado. ¿Y see what I'm saying? Andamos defendiendo derechos, puras mentiras, que les importan sus derechos. No todos, para que no se ofendan, me imagino que hay uno o dos por ahí. Ceder nuestros derechos, hermanos, en lugar de demandarlos. Es más importante ceder justicia y misericordia que demandarla.
Es lo que está aquí enseñando Jesús, ¿sí o no? Yeah, that's what he's teaching. Versículo, voy a leer el 43 al 44 una vez más. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús, hermanos, nos llama a no vengarnos ni tener una ideología vengativa. También, hermanos, nos llama a no tomar justicia por nuestras propias manos, sino que Él nos habla, si amamos y oramos por nuestros enemigos, estaremos venciendo el mal a través del bien. ¿Sí? Los fariseos, hermanos, interpretaban estos dos, este versículo, ¿verdad? Este versículo que dice, el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y los fariseos enseñaban esto, hermanos. Y también en las iglesias los pastores los enseñan. Y se lo categorizan como un celo santo. ¿Has escuchado del celo santo? Puras mentiras, en ocasiones. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos amor santo en vez de celo santo? We would change the world. Cambiaríamos el mundo, hermanos. Entonces ahí el Salmo 139, versículo 19 al 22 dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, le hace una pregunta. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. De aquí, hermanos, se agarraban los fariseos. Sí, hay que odiar a nuestros enemigos. No, y no hay que perdonarlos, hay que odiarlos más. Y luego hasta se pregunta, ¿verdad? Porque aquí el salmista está pidiendo la bendición. ¿Qué hasta no odio a los que te maldicen? Oh Señor, dame la bendición. Que le duele el estómago, por favor, ¿verdad? Y también el Salmo 140 del 9 al 11. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá sobre su cabeza. ¿Verdad que usted ha escuchado a alguien que dice: el que habla en contra de un siervo de Dios, le caerá la maldición sobre su cabeza? ¿Lo ha escuchado, sí o no? Sí. He dicho que estoy diciendo cosas que no hemos visto. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Y amén, aleluya, gloria a Dios. Es lo peor del caso, hermanos. Es lo peor del caso. Porque Jesucristo no es lo que los enseña. En ocasiones cuando hacemos esto, estamos como los fariseos, que nomás agarraban según como la convenían. Dice el 11, dice: serán echados en el fuego, en abismo profundo de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Ahora déjenme le digo, hermanos, esas son verdades. Pero el hecho de que son verdades no quiere decir que usted debe de odiar a su enemigo. Debe de odiar al que le hizo daño. Debe de odiar o enseñar a sus propios hijos a odiar a la gente, a su esposa. Jesús, hermanos, les está enseñando que si aman a sus enemigos y los tratan bien, verdaderamente muestran que Jesús es el Señor de sus vidas. Si Dios, hermanos, nos pide amar a nuestros enemigos, porque es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Si Él nos pide amar a nuestros enemigos, ¿qué de nuestros hermanos en la fe? Ay, no, hermano, ya me la puso muy difícil. A mi enemigo más fácil, porque casi ni lo veo. ¿Qué de nuestros hermanos en la fe? ¿Qué con los que trabajamos juntamente para engrandecer el reino de Dios? ¿Qué de nuestros familiares, hermanos? Solo podemos lograr esto cuando nos rendimos totalmente a Dios. Solo Él, hermanos, puede librar al hombre y a la mujer también de su egoísmo natural. Solo Dios, hermanos.
el estándar de Dios, hermanos, y es el estándar que pone Dios. ¿Verdad? Decía el papá de un amigo cuando nos quedábamos muy tarde en su casa: aquí se duermen a las 10. Y ya sabemos que era hora de irnos de su casa, ¿verdad? Porque ese era el estándar que puso el papá. Aquí los que trabajan se duermen a las 10. Pues ya nos levantábamos y nos íbamos. Ese era el estándar. El estándar que puso Jesús, hermanos, es de amar a su enemigo, de que amemos a nuestro enemigo. Ese es el estándar. Entonces, hermanos, ¿en dónde quedan todas las demás personas? Pues adentro de ese estándar. Debemos de amarnos los unos a los otros. Cuando enseña a orar, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerda que también le dice: ¿y cómo debemos de orar? Le preguntaron y les enseña. Y les enseña, y una de las cosas que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otro estándar que pone Dios, hermanos, es que si nosotros no entendemos la razón por la que debemos de ser perdonados, o si nosotros no sabemos lo miserable que éramos, la necesidad que hay en nosotros del perdón de Jesucristo, no podemos perdonar a los demás. Es uno para el otro. Perdona nuestras ofensas, porque todos los días lo ofendemos, ¿sí o no? Así como yo te ofendo todos los días, Dios, perdóname, porque yo estoy dispuesto a perdonar a los que me ofenden a mí, porque entiendo lo bueno, lo misericordioso, lo glorioso, el privilegio que es ser llamado tu hijo, tu hija. Por eso estoy dispuesto a perdonar. Es necesario perdonar, hermanos, para que podamos verdaderamente experimentar la esperanza y el gozo en el Señor. Debemos, hermanos, de perdonar. Es necesario perdonar para que tengamos un carácter, seamos reconocidos como que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Aleluya. Es necesario perdonar, hermanos, porque Jesús es el máximo perdonador. Amén. Él es el máximo pacificador. He's the ultimate. No hay nadie, hermanos, más grande en perdonar que Él. Amén. Dice ahí Colosenses 1, versículo 19, en la traducción del lenguaje actual: y en Él se encuentra todo el poder divino. ¿Qué se encuentra, hermanos? El poder divino. ¿En quién se encuentra? En Jesucristo. Nosotros somos herederos de ese poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Porque se acuerda que estábamos enemistados con Él por cuanto Adán pecó. Pero ahora, hermanos, por el poder divino de Dios, ahora tenemos, hermanos, esta paz con el Señor. Versículo 13: soportaos unos a otros y perdonaos unos, Colosenses 3, versículo 13, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Perdón, hermanos, déjenme empiezo otra vez. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, algunos tuviere queja contra otro. O sea, perdónense los unos con los otros. Si usted tiene queja en contra de otro, perdónelo. Así como Cristo nos perdonó también a nosotros. Así como Él nos perdonó, nosotros hacer lo mismo. Ahí en Efesios 4, versículo 31. Una vez más, la traducción del lenguaje actual dice: dejen de estar tristes y enojados. ¿Quién está triste? Nadie. Nomás el que no perdona, ¿verdad, hermanos? ¿Quién está enojado? No, yo estoy gozoso. Ya acaba el sermón, hermano. Nomás los que no perdonan. No griten e insulten a los demás. ¿Y usted por qué se está gritando? Pues porque estoy predicando. Cuando predica sí se puede gritar, ¿verdad, hermanos? Dice: dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos. O sea, dice, en el contrario, no estén tristes, no estén enojados, no se griten los unos a los otros, no se insulten. Mejor hagan lo contrario. Sean buenos y compasivos los unos con los otros. Perdónense los unos con los otros,
así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros, hermanos. Necesitamos perdonarnos verdaderamente. Es muy posible que esta sea la última vez que yo predique sobre el perdón. No se crea, hermanos, ¿verdad? Ya se habían puesto contentos 2 o 3. Como en 2 meses voy a predicar otra vez, porque es del estudio que vamos a dar, hermanos. Y ustedes ya dijeron, no, pues en 2 meses lo perdono. No, hermanos, tenemos que perdonar ahora. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí enfrente, hermanos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a adorar al Señor. Y vamos a adorar al Señor, hermanos, a través de nuestras acciones. Yo le animo, hermanos, ahí donde usted está, ¿verdad? Usted póngase en su mente, en su corazón, hermanos, esas personas a las cuales lo han herido, hermanos. Y lo han herido injustamente, hermanos. Esas personas que nos han maltratado y nos han maltratado injustamente. Esas personas que pudiéramos decir, no se merecen mi perdón. Pero si nosotros decimos, no se merecen mi perdón, usted tampoco se merece el perdón de Dios. Entonces mejor ser como Jesucristo y estar dispuestos a este perdón, a amar a nuestros enemigos. Vamos a orar mientras los hermanos entonan unas alabanzas. Gracias, Padre, gracias te doy, mi Dios, porque eres bueno y maravilloso, mi Señor. Oh, gracias te doy, Padre, porque hablas a nuestras vidas, mi Señor. Hablas a nuestro espíritu, mi Señor. Oh, mi Padre bendito, tú traes a nosotros, mi Señor. Tú traes a nosotros, Padre, perdón. De esa misma manera, Padre, oh, nosotros perdonamos a esos que nos ofenden, mi Dios. Nosotros perdonamos a esas personas, mi Señor, que nos has hecho mal, mi Dios. Te pido, Padre, porque necesitamos de ti, Padre, algo sobrenatural para poder perdonarnos, mi Dios. Sabemos que el perdón trae gozo, Padre, y bendición a nuestras vidas, mi Señor. Sabemos que el perdón, mi Señor, nos permite que seamos reconocidos y llamados como hijos tuyos, Padre bendito. Oh, mi Señor, sabemos que tú nos has perdonado, mi Dios, y que nosotros también tenemos que perdonar a todas esas personas que nos ofenden, mi Dios. Oh, Padre, gracias, Señor, porque quizás nosotros no hay rencor, mi Señor, para nadie. Somos personas pacificadoras, Padre, pero ayúdanos a ser fuertes cuando venga, mi Dios, el insulto a nuestra vida, cuando venga la persona que nos ofende, mi Dios. Ayúdanos a recordarnos de esta enseñanza, Padre, y perdonarlos, mi Señor. Oh, Padre, no 3 veces como enseñaban los fariseos, ni 7 veces, Padre bendito, como dijo Pedro, sino las veces que sean necesarias, como dijiste tú, Cristo Jesús. Oh, Padre bendito, te doy gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Señor, Todopoderoso. Te alabamos, porque mi tú Dios. has sido precioso para mí, Que no estamos tristes ni enojados, mi Señor. precioso Oh, para que no mí. nos insultemos ni nos gritemos los unos a los otros, Padre, Precioso, sino que dejemos de hacer el mal, Padre. te alabo, Que dejemos de hacer el mal, Padre, que seamos buenos, compasivos, que nos perdonemos, así como tú, mi Señor, nos has perdonado. precioso Oh, por medio de tu Hijo Jesucristo. precioso Gracias, Dios. Oh, porque tú aleluya. has sido Aleluya, precioso para mí. Te alabo, Praise you, Almighty. Praise you, Jesus. Oh, gracias, bendito mi Dios. pensamiento eres tú, Sí, mi Señor, nuestro pensamiento eres tú, Padre. mi pensamiento Oh, eres Padre tú, bendito. Gracias,
Señor. Gracias por el perdón de Mi nuestros pensamiento pecados. eres tú, Gracias porque eres misericordioso con nosotros, Señor. mi pensamiento eres Oh, tú. aleluya, aleluya. Tú me has dado la vida, Gracias, Señor. porque tú me has dado el perdón, Praise you, hermano. porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Bendito yo te pido, Señor. Te pido, mi Señor, que tú hables a nuestros corazones, dado Padre. la Que vida, traigas convicción a nosotros, que Padre. tú Que nos me demos has cuenta que dado el podemos experimentar el perdón, verdadero gozo y bendición, porque Padre. tú Si no me estamos has dispuestos a dado el perdonar y cariño, amar a esas me has personas. dado amor. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Jesús. Oh, te alabo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Hermanos, si nosotros ofendimos a alguien, si nosotros lastimamos a alguien, si nosotros herimos a alguien y le hemos pedido perdón, hermanos, somos llamados hijos de Dios. Si la persona no nos quiere perdonar, ellos no son llamados hijos de Dios. Pero nosotros sí lo somos llamados, hermanos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Qué gusto verdaderamente, hermanos, de ver, ¿verdad? Caras que ya tenía bastante tiempo sin verlos. Gloria a Dios porque están aquí con nosotros. Yo sé, hermanos, que lo estábamos haciendo por medidas de seguridad. Tomen sus asientos unos cuantos minutos para dar anuncios. Pero hermanos, ¿verdad? Ya regresando a los niños a la escuela, regresando a los niños a los deportes, nosotros también podemos regresar a la iglesia, hermanos, ¿verdad? Tomando las medidas que tomamos. Y hermano, ¿verdad? Si usted no se siente a gusto en saludar a la gente de mano, no lo haga, hermanos. Yo no lo hago. No porque no me sienta a gusto, sino porque quiero ser ejemplo. Y si usted me extiende la mano y yo le digo hermano o hermano, no se ofenda. No lo hago porque tengo miedo, ni porque estoy en temor. Lo hago por respeto a los que no lo quieren hacer, hermanos. Por eso lo hago, ¿verdad? Entonces si usted a alguien le quiere saludar la mano, no tenga, ¿verdad? Darle el codo, dele la mano, hermano, perdón, yo no estoy saludando. No tenga vergüenza de decir eso, ¿verdad? Yo no tengo, pues sí me da vergüenza, pero me la aguanto, ¿verdad? No, aguántese la vergüenza, hermanos, ¿verdad? Pero sí, hermanos, vamos a tratar de seguir esas reglas, ¿verdad? Te recuerdo, hermanos, mañana a las 9 de la mañana hay almuerzo para las damas, ¿verdad? Todas las damas, yo sé que unas trabajan, hermanos, pero mi esposa estará organizando un sábado también para las que no puedan asistir mañana por su trabajo, puedan asistir, ¿verdad? Entonces mañana estará aquí el almuerzo a las 9 de la mañana, aquí en el comedor. Pusimos las mesas, hermanos, distanciamiento. Usted tráigase su cubrebocas, ¿verdad? Y anímese a venir, hermanos. Yo sé que va a ser de bendición. Yo me gocé, hermanos, en ver a los hermanos el sábado, porque también hace falta, hermanos, el convivio. Hace falta el convivio, como les he dicho muchas veces. Es parte de la iglesia. Proclamar el evangelio, adorar a Dios y convivir los hermanos en armonía. Y después de ahora, hermanos, gloria a Dios, porque vamos a estar más en armonía, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pero ¿está contento, hermanos? Pues gloria a Dios, porque aquí es lo que nos aconseja, ¿verdad? Pablo, que estemos contentos y gozosos. El miércoles, hermanos, es el primer servicio de varones que ponemos a establecer una vez más desde que empezó la pandemia. Estamos gozosos por el servicio del miércoles. El Señor me ha dado un sermón especial para los varones, ¿verdad? Hermana, no se quede en casa, de todos modos venga para que se lo platique a su esposo, ¿verdad? O a un varón que se encuentre por ahí. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a ser despedidos. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Bueno y maravilloso eres tú, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por cada persona que está aquí reunida en este lugar. Te doy gracias, Padre bendito, por todos los que se sintonizaron a través de las redes sociales. Que podamos perdonarnos los unos a los otros. Que podamos seguir tu consejo. Queremos ser llamados tus hijos, mi Dios. Queremos ser llamados hijos de Dios. Queremos experimentar tu gozo y bendición, mi Dios. Nos alejamos de este lugar, mas nunca de tu presencia. En tu santo nombre, mi Dios, te lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice: el Señor les bendiga, hermanos.